Hola amigos, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video. El día de hoy les quiero enseñar uno de los elementos más bonitos que hay aquí en la Ciudad de México, que son los árboles. Desafortunadamente, con el cambio climático cada vez es más complicado notar el cambio de estaciones de primavera, verano, otoño, pero afortunadamente de alguna forma tenemos la noción de este cambio gracias a los árboles en otoño, cuando llegan las hojas secas, cuando en invierno, cuando las ramas de los árboles se secan. Y de alguna forma esto se agradece, ¿no? Porque ya es muy abrupto el cambio que tenemos en nuestro clima, de que estamos en primavera y está lloviendo, son días nublados, hace muchísimo frío, durante el día hace un sol garrafal, o sea que está bastante duro, y estamos a inicios de la primavera, ¿no? Y uno de estos árboles más importantes que tenemos en la ciudad, que le cambia el color a los parques, a las avenidas principales, pues es la jacaranda, que de alguna forma hay un mito, ¿no? De es endémica del país. ¿Quién la trajo al país? ¿Qué presidente? Se dice que ahí estuvo involucrado un jardinero japonés, así que pues vamos a ver y a contarles la historia de este increíble árbol. En estos momentos nos encontramos grabando en la Alameda Central, que es uno de los primeros parques que se hacen en toda Latinoamérica, si no es que en toda América, en 1592, a cargo del virrey Luis de Velasco. Y justo recibe este mismo nombre porque en un principio se sembraron álamos. Como estos árboles no son tan frondosos y no daban tanta vista a este parque, se empezaron a sembrar otros árboles como los fresnos o los sauces. Alrededor de la Alameda Central se empezaron a sembrar estas jacarandas, ¿no? La historia de esta jacaranda tiene tres teorías. La primera de ellas es que una de sus visitas que hizo el presidente Plutarco Elías Calles a Estados Unidos, específicamente en Nueva York, justo había coincidido que en esa época habían entablado relaciones con el país japonés. Como alianza, Japón le regaló más de 3,000 cerezos al estado de Nueva York, y coincidió con la visita que hizo Plutarco Elías Calles, que ya se estaban sembrando estos árboles, y de alguna forma esta idea la quería implantar aquí en la Ciudad de México. Pero debido al cambio tan diferente que hay entre Nueva York y la Ciudad de México, pues los cerezos de los jardineros o los biólogos de esa época pues le recomendaron que no se iba a poder por el diferente clima, no se iba a adaptar bien el cerezo. Y en uno de esos asesoramientos mandaron a diferentes jardineros, y ahí es cuando surge este nombre de Tatsugoro Matsumoto, que le asesora mejor sembrar estos árboles que provienen de Sudamérica, específicamente de Brasil, y que estos árboles se iban a adaptar mucho mejor a la temperatura de la ciudad, al cambio de primavera, de verano y todos estos cambios, ¿no?, que a veces tenemos aquí en la Ciudad de México. Me voy a sentar aquí en esta camita que hace justo la flor de la jacaranda para explicarles esta segunda teoría, y aquí es donde aparece este gran personaje de Tatsugoro Matsumoto. Esta segunda teoría ya es cuando se habla un poco más de este jardinero, que más que ser un jardinero fue un arquitecto paisajista, se podría decir, porque diseñaba jardines para los grandes hacendados. Él fue uno de los primeros migrantes japoneses que llega aquí no solamente a México, sino en América Latina, ya que en un principio había llegado al país de Perú, y ahí estuvo trabajando para un gran hacendado y a un personaje muy rico en Lima.
Ya después llegó aquí a México y trabajó para un hacendado y un minero, José Landero, en Pachuca, Hidalgo, para la hacienda San José Hueyapán. Y justo eh, este hacendado ya había conocido el trabajo de este Tatsumoro, quedó completamente maravillado de su trabajo, de los jardines, del paisaje que había construido. Durante la época del Porfiriato, obviamente, las grandes haciendas y las grandes avenidas que se desarrollaron por la inversión extranjera y que poco a poco la urbanización iba creciendo. Un claro ejemplo de ello pues es Coyoacán, la colonia Roma, que justo ahí es donde él se asentó, ahí hace su casa, justo ahí pone un invernadero. En la época del Porfiriato se vuelve prácticamente el paisajista más importante de México, ¿no? Aparte de que pues no había tanto, no, como tal no existía como esa carrera, pero pues de alguna forma él se había estudiado esa carrera. Aquí les voy a poner bien el nombre de cómo se dice en japonés. Así que él era un especialista, era su tema. Por muchísimo tiempo estuvo cuidando los jardines del castillo y los alrededores de Chapultepec. Iniciando la revolución, pues ahí se encuentra en un gran conflicto, ya que no hay gran participación por parte de él en los jardines y todo eso, pero superando esa crisis, terminando la Revolución Mexicana en 1920 al 24 con el presidente Álvaro Obregón, es cuando llegan como un acuerdo para que se empiecen a sembrar estas jacarandas que vienen de Brasil y que en Brasil se dicen yacarandas. Se empiezan a sembrar en estos espacios que empezaron a desarrollarse, se empiezan a sembrar en la Roma, sobre Insurgentes, en estas parques y avenidas principales que poco a poco se fueron desarrollando y que de alguna forma se pensó en embellecer. Así que esta es como que la tercera teoría. Y estaba leyendo la biografía de este personaje y es muy importante. No solamente hizo este legado de que nos dejó estos árboles, que los trajo desde Brasil, sino que también cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo una persecución a los japoneses. Ahorita les voy a contar un poco más sobre esta historia. Las relaciones cercanas que los Matsumoto mantenían con los propios presidentes y con importantes políticos de la República fueron de gran utilidad para los años que vendrían al desencadenarse la persecución de las comunidades japonesas que el gobierno norteamericano en todo el continente puso en marcha como consecuencia de su enfrentamiento con Japón. Tatsugoro y Yoshiro, su hijo, se convirtieron en los representantes y gestores de la comunidad japonesa ante las autoridades mexicanas cuando el gobierno ordenó la concentración de la población de origen japonés en la Ciudad de México y Guadalajara en 1942. Tatsugoro fue uno de los encabezados el Comité de Ayuda Mutua Konyekai, organización que crearon los emigrantes para ayudar a los japoneses que de pronto en los primeros meses de ese año llegaron de otros lugares para ser concentrados. El Konyekai abrió sus oficinas en el barrio de San Cosme, lugar donde las familias que arribaron pudieron albergarse de manera temporal. Sin embargo, fue tan grande su número que los Matsumoto instalaron en su hacienda de más de 200 hectáreas de superficie denominada El Batán, que se localiza en lo que hoy es la Unidad Independencia al sur de la Ciudad de México, un albergue donde más de 900 emigrantes pudieron radicar en momentos tan difíciles. Posteriormente, Shashiro, Luis Tsuju, Alberto Yoshida buscaron un lugar donde los concentrados tuvieran una vivienda y a la vez un lugar para cultivar sus propios alimentos. Fue así que se compró una vieja hacienda cerca de Cuernavaca, la hacienda de Temisco, donde las familias más necesitadas pudieron pasar los años que duró la guerra, cosechando verduras y arroz. Shashiro, al haberse naturalizado como mexicano, le fue permitido hacerse cargo de la compra de la hacienda, debido a que los bienes y las cuentas bancarias de los ciudadanos japoneses habían sido confiscados. Creo que este es uno de los más grandes, amigos, que van a poder encontrar aquí a un costado del Palacio de Bellas Artes. O sea, ven el tamaño del tronco, es impresionante. Y cómo pues las ramas se fueron yendo por diferentes caminos, ¿no? O sea, pero es inmenso, no se imaginan la inmensidad de este árbol.
las ramas. Por último, la última teoría ya involucra a un mexicano, que es Miguel Ángel de Quevedo. Sí, también es una estación del metro de la línea 3, la línea verde. Justo lo busqué así y es lo primero que me apareció. Este personaje fue muy importante, principalmente para la Ciudad de México, ya que él fue encargado prácticamente de lo que hoy tenemos con los viveros, el rescate de Desierto de los Leones, o sea, todos estos árboles que él sembró. De hecho, se le conocía así como el apóstol del árbol. Y justo pues va a ser un personaje muy importante para que hoy en día nuestras avenidas más importantes como Insurgentes, como la Alameda Central, como Coyoacán, todas esas zonas que afortunadamente existen estos grandes árboles, grandes troncos que con su copa frondosa pues fueron sembrados por este personaje, por Miguel Ángel de Quevedo. Así que él se dice, o al menos en el artículo que encontré, que la jacaranda ya había llegado al estado de Veracruz. Y justo en esos viajes que él hizo a diferentes estados y que justo traía los árboles que él consideraba que se iban a adaptar al clima de la Ciudad de México, él pensó que la jacaranda se iba a adaptar muy bien y aparte de que iba a embellecer en primavera la Ciudad de México. Así que de alguna forma los viveros o estos grandes parques públicos, ahí es donde las empieza a sembrar. Desafortunadamente no hay algo así estricto que nos diga quién trajo este hermoso árbol, pero sin lugar a dudas uno de los árboles más bellos y que embellecen en nuestro alrededor de la Ciudad de México, que afortunadamente le dan este tono lila, violeta o morado clarito, como le quieran decir, a nuestros parques, a nuestras avenidas, y se ve muy bien, ¿no? De alguna forma te cambia en tu día, y en un día soleado o día nublado se ve espectacular. Así que hasta aquí nuestro video, amigos, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, denle like y suscríbanse.